grupo terminó insuficiencia renal aguda crónica, el otro vio insuficiencia renal aguda crónica y además ya empezamos pielonefritis y síndrome nefrótico. ¿Dónde vamos con ustedes? Profe, quedamos que íbamos a hacer otro ejercicio como el de ayer. ¿Con quién hablamos? ¿Oscar David Navarro? Sí, señor. Bueno, hacemos un ejercicio, doctor Oscar David. Su merced se refiere al tratamiento, el tip que dimos para tratar microgramos por kilo por minuto. Sí, profe, a eso me refiero. Listo, mi chino, ¿lo trabajamos? ¿Sí? Bueno, profe, Listo, mi chino. Entonces, abras ese micrófono y vamos a trabajarlo, ¿de acuerdo? listo, profe. Entonces, metámonos a un tableroski y vamos a trabajar usted y yo un casito de esos para que nos quede más claro. ¿Apareció tablero? Sí, profe, ahí se ve claro. Perfecto, mi chino. Entonces nos vamos a hacer un trabajo usted y yo. Vamos, ¿qué peso quiere para el animal? 25 kilos, puede ser. 25 kilos, claro que puede ser. ¿Y qué dosis vamos a utilizar? ¿Uno, 1,5, 2 microgramos por kilo por minuto? ¿Cuál quiere usar para La 2 dopamina? Vamos a sí, utilizar 2 microgramos, ¿cierto? por minuto. Por Por kilogramo, por kilo minuto. por minuto, ¿de acuerdo? De infusión. Bueno. ¿Y la dopamina que tenemos, a qué porcentaje está? Al 2%. Listo, mi chino, al 2%. Entonces comencemos a trabajarlo. ¿Qué es lo primero que tenemos que calcular, Doc? La dosis del paciente. Listo. ¿Cuál es la dosis para este paciente de microgramos? 50 microgramos. Correcto. 2 microgramos por kilo y pesa 25. Son 50 microgramos dosis para este chino, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué hacemos con esos 50 microgramos? Los tomamos como si fueran miligramos. Listo. Entonces tenemos 50 miligramos como dosis. Muy bien, muy bien. Ahora, necesitamos 50 miligramos y vamos a sacarlo de un frasco de dopamina al 2%, ¿correcto? Sí, señor. ¿Qué significa el 2%? Que hay 20 gramos en 100 20 mililitros. bueno, 20 gramos en 100 o 20 miligramos por Eso. cada ml, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, si cada mililitro de ese frasco trae 20 miligramos y necesitamos 50, ¿cuántos ml sacamos de ese frasco? A ver, 3,5. ¿Seguro? 2,5. 2,5. Entonces vamos a tomar 2,5 ml de este frasco, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y eso en qué lo vamos a diluir? Puede ser en 400 mililitros. ¿No dijimos que tenía que ser una bolsa de 500? ¿De 500? Sí, Bueno, siempre una bolsa de 500 ml. Acuérdense que pues, hay bolsas de solución salina de 500 y de 1000. listo. ¿Listo? Entonces lo disolvemos en una bolsa de 500. Si 500 ml les vamos a meter 50 miligramos de dopamina, ¿correcto? Sí, Cada ml, ¿cuántos microgramos tendría? 0,1. Sería 50 dividido eso, sería 0,1, ¿cierto? Sí, señor. Pero miligramos, porque estamos trabajando miligramos, ¿cierto?
Sí, Bueno, si pasamos esto a microgramos, ¿cuántos microgramos estaríamos poniendo por cada ml? Multiplicar eso por 1000, ¿cierto? sí, Serían 100 micro microgramos que estamos introduciendo por cada ml. ¿A cómo poníamos el goteo? a 30. Entonces, si en un ml hay 100 microgramos, en medio ml, ¿cuántos microgramos habrá? 50. 50, que es lo que estamos poniendo, ¿cierto? Sí, señor. Serían 50 microgramos por minuto, porque estamos poniendo un goteo de 30 gotas por minuto, ¿cierto? Sí, Listo. Pero, ¿cuánto pesa el animal? 25 kilos, ¿correcto? sí, señor. Entonces, si estamos aplicando 50 microgramos, ¿cuánto estaremos aplicando por kilo? Pues dividimos entre 25, ¿cierto? Sí, Nos daría 2. 2. Estamos aplicando 2 microgramos por kilogramo Bravo. por minuto. Y ¿Sí listo, ve, ¿sí? sí ve que nos dio lo que habíamos calculado? La dosis que Sí, queríamos. señor. ¿Sí vio lo fácil Sí, que es? claro. Sí, profe, ya está. Claro. Estupendo, mi doctor. Me alegra muchísimo que haya quedado claro. Pero es Listo, mejor profe. hacerlo, ¿cierto? Sí, claro. Eso, muy bien. Ahora ya, cualquier cosa que le digan microgramos por kilo por minuto, calcula la dosis del animal, la pasa a miligramos, mete eso, saca del frasco lo que necesite para los 50 miligramos o lo que sea. En bolsa siempre de 500 ml y pasa 30 gotas por minuto y está metiendo la cantidad que tiene calculada. Listo, profe. Me alegra mucho, mi doctor Juan Pablo. Bueno, ¿alguien quedó con alguna duda o con lo que hablamos con el doctor Juan Pablo Flores quedó claro sobre ese aspecto? ¿Mm? Entonces, ¿quedó clarísimo? Bueno, asumo que sí porque no hubo ni preguntas ni nada. Bueno, mis doctores. Entonces, creo que vamos, espere que por aquí hay un chat, a ver qué dicen por ahí. Dice, profe, pregunta, leí un libro que un paciente con insuficiencia renal aguda no se le puede poner dopamina porque no, espere que necesito verlo completo, tiene receptores dopaminérgicos. ¿Qué haríamos en ese caso? Mm, no es cierto. Yo no veo por dónde, porque realmente cuando estamos hablando de insuficiencia renal aguda y, y necesitamos producción de orina, la alternativa de un vasodilatador a dosis bajas causa vasodilatación de la vasculatura renal e incremento del flujo sanguíneo renal. Y lo debemos utilizar, como les dije, entre 1 y 2 microgramos por kilogramo por minuto, utilizando, por supuesto, ya vimos cómo lo haríamos, ¿no es cierto? Se hace siempre con pediátrica. Eh, digamos que dosis mayores, lo que pasa es, dosis mayores de dopamina, a las que hemos indicado entre 1 y 2 microgramos por kilo por minuto, pueden causar taquicardia, pueden causar arritmias cardíacas y podrían generar vasoconstricción de la vasculatura renal, ¿cierto? Si el volumen de orina aumenta con la dopamina, se continúa hasta que el flujo de orina pueda mantenerse únicamente con la hidroterapia. Si vemos que no aumenta, debemos descontinuar la infusión con dopamina. ¿De acuerdo? Pero yo no veo la razón por la cual diga eso, mi doctora, porque no veo la razón. Puede ser
Puede ser, doctora, que de pronto los receptores dopaminérgicos en el gato sean otra cosa. De pronto yo estoy hablando fundamentalmente de perro. Me gustaría que me dijeras dónde leíste eso y de pronto que compartamos la lectura para ver si de pronto en gatos puede ocurrir de esa manera. Ella es la doctora, no me aparece aquí quién es. ¿Quién es? ¿Puedes hablar por micrófono o no? Ah, ya la vi. Es la doctora Carol Stephanie Granados. Eso. Carolita, ¿puede abrir el micrófono? Carol María. Porque creo que es Carol Stephanie por la foto que veo. Profe, no me deja. Bueno, eh, porque me gustaría que compartiéramos eso porque eventualmente puede ser que ocurra eso en los gatos. No lo tengo claro. Hasta donde yo tengo claro en mi cabeza, la dopamina es un buen vasodilatador siempre y cuando se utilice a las dosis, en dosis bajas. Como te digo, si ponemos volúmenes, dosis más altas que esta, podemos generar vasoconstricción de la vasculatura renal y complicamos el asunto. Pero no estaría seguro de qué estás leyendo y me gustaría si nos puedes compartir la Hola, lectura. Hola, al fin apareciste. ¿Por qué? ¿Qué pasaba, mi doctora Carol porque Stephanie? no me deja activarlo. ¿Ah? No me No, deja activar el micrófono, profe. ¿qué pasa, Benedetti? No me deja ¿Ah? activar el micrófono. Profe, es Bueno, que eso hacían los gatos, que en un gato con insuficiencia renal, ellos no tienen receptor en los riñones dopaminérgicos, creo que se llama, sí, y que no era dopaminérgicos. recomendable dárselo. Entonces yo ahí mandé el pantallazo del libro. El libro es Farmacología en gatos, decía. Ah, mira que es interesante. No tengo esa referencia, pero podríamos buscar. Bueno, y básicamente dice que no tiene receptores. Bueno, eso haría que, bueno, por especie se presentan particularidades. Si tú, por ejemplo, ves la utilización de prostaglandina fedosalfa, funciona muy lindo, por ejemplo, en las vacas para generar abortos, para generar mm, lisis del cuerpo lúteo, pero en las perras, particularmente antes de los 30 días de gestación, no hay receptores para prostaglandina F2 alfa. Entonces podría ocurrir eso en los gatos. No tengo presente eso, no lo he leído. Me parece bien interesante lo que estás mencionando, porque hasta donde yo utilizo la dopamina es en perros. Tú sabes que yo no trabajo con gatos y no tengo esa referencia, me parece bien interesante. Mandaste una foto de la cosa, pero interesante. Pero siempre ¿puedes leer esa parte o para ver qué dice específicamente? Carol Stephanie, abre el micrófono y no lo cierre, caramba. Ahora dice, no me deja abrir, profe. Granados, inténtalo y abre el micrófono y no lo cierres. Nos quedamos esperando a Carol, hombre. Eso sería un dato bien interesante para tener en cuenta. En gatos. Porque si no hay receptores, podemos ponerle toda la dopamina que queramos que no sirve para nada. ¿Alguien me podría ayudar a leerlo? Ay, ¿qué pasó? Cerraste el micrófono y ahí nos quedamos otra vez, Carol Stephanie Granados Benedetti. ¿Qué pasa? ¿Ah? Pero ¿cómo hacemos para leerlo si no se ve de ahí, mi doctora Carol? Yo no veo nada de ahí. Mm, ¿Está desde celular, tablet, desde qué pasa?
Y si te sales, se te sales y vuelves a entrar, dice ahí alguien, puede ser, ¿no? Ya voy. Esos chats son muy simpáticos. Vamos a ver si la doctora nos puede leer ese pedazo, que sería bien interesante, ver si es en casos de insuficiencia renal aguda únicamente o aguda crónica o en gatos en una situación particular dentro de la insuficiencia renal aguda o definitivamente no tienen receptores dopaminérgicos. Bueno, esperemos a ver si nos aparece la doctora. Mientras tanto, estábamos por comenzar insuficiencia renal crónica con ustedes, doctores. Sí, profe. Ay, tan linda, ¿quién habló? Andrea Cubillos. Gracias, doctora. Bueno, parece que Carol se nos quedó por fuera, hombre. O no pudo abrir ese micrófono. Bueno, entonces nos arrancamos con esa insuficiencia renal crónica, pues que tiene muchas diferencias con la aguda. Y yo pensaría, mientras aparece Carol, pues si no hay receptores, no tengo esa información, eh, pero si aparece ahí en el Profe, libro, pero ahí se puede leer. ¿sí? ¿Y qué dice? ¿Tú puedes leerlo? Ay, Juan Pablo va a ayudar a leer. Eso. Ya llegué, profe, y no me deja. Juan Pablo me va a ayudar. Juan Pablo Flores, es que es muy querido Juan Pablo. Bueno, Juan Pablo, cuéntenos a ver, ¿sí puede leer esa vaina? Sí, profe. ¿Qué dice entonces? Pues ahí dice, pues lo va a leer todo. Sí, Dice correcto, descripción y sí. mecanismo de acción. Es un agonista enérgico, actúa selectivamente sobre los receptores beta, estimulando la contractibilidad cardíaca. Sí. Eh, Ellos efecto inotrópico. y causa un Actúa, efecto inotrópico positivo. Es que tiene ese efecto sobre la frecuencia y sobre la fuerza de contracción, correcto. actúa sobre los receptores dopaminérgicos en los lechos vasculares mesentéricos, coronarios e intracerebrales, Correcto. produciendo vasodilatación. Correctísimo. Y a altas dosis produce vasoconstricción. Correcto, que es lo que les decía yo. Si pasamos de las dosis que dijimos, el efecto va a ser contrario y se va a producir vasoconstricción. Este efecto puede ser de particular importancia a nivel de la vasculatura renal en ciertas Correctísimo. especies como en los perros, situación por la que en ellos se emplea para producir diuresis como existe oliguria o anuria. Cuando existe Ah, oliguria o anuria, perdón. correctísimo. ¿Qué fue lo que Eh, vimos en la clase pasada? ujú. Correcto. Particularmente en los gatos no se recomienda en la insuficiencia renal aguda debido a que se ha demostrado que en estos pacientes no existen receptores dopaminérgicos a nivel renal, por lo que no Listo. tendría un efecto diurético. Exactamente. Listo, vea que aprendimos algo hoy todos. Si no hay receptores, y eso es lo que dice, pues no habría ningún efecto. No le causaríamos daño, pero no habría ningún efecto porque no tiene receptores para dopamina. Entonces, por lo menos a nivel de vasculatura renal. Entonces, no tendría ningún propósito utilizarlo para producir diuresis. Entonces nos quedamos con el diurético furosemida, siempre y cuando no sea intoxicación por gentamicina, y quedamos con los osmóticos, una diuresis osmótica o una diuresis por un diurético osmótico como manitol. ¿No es cierto, mi doctor? Sí, profe. Entonces, según lo que aprendimos con la doctora Carol Stephanie, esa información no la tenía yo en mi cabeza. Los gatos no tienen esos receptores dopaminérgicos, luego perderíamos el tiempo utilizando dopamina en gatos. Muy buen dato, mi doctora. Y muchas gracias, Juan Pablo, por leernos y muchas gracias a la doctora Carol Stephanie por la información.
Esa sí no me la sabía. Muchas gracias a los dos. Entonces ya quedó claro eso para todos, ¿no, muchachos? No perdamos el tiempo con un gato con la dopamina en la insuficiencia renal aguda porque no hay receptores. Interesante, interesante. Pues yo nunca lo he usado porque no trato gatos, pero no hubiera sabido y le hubiera puesto dopamina y no me hubiera servido para nada. Muy interesante. Gracias, mis doctores. Bueno, entonces apúntese eso y téngalo presente. Tengan presente eso para cuando estén aplicando terapia para corrección de oliguria o de anuria en gatos. Interesante. Voy a ver si busco más información y me pongo a leer un poquito sobre eso. Bueno, muy bien. Entonces, insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica, pues también es un síndrome en el cual vamos a perder la capacidad de esos riñones para cumplir con sus funciones. Eso va a cambiar muchas cosas, todas esas funciones que vimos que tenía el riñón. Y vamos a tener, digamos, pérdida en la función excretora de esos nitrogenados. Vamos a tener una alteración en el equilibrio hídrico, en el equilibrio ácido básico, en el equilibrio electrolítico. Vamos a tener problemas con la capacidad para sintetizar eritropoyetina. Vamos a disminuir la conversión de vitamina D al metabolismo activo, que es a través de una hormona producida por el riñón, que es el que permite que esa vitamina B se convierta en ese metabolito activo para que pueda absorberse adecuadamente el calcio intestinal. Y eso puede desencadenar algo que se conoce como hiperparatiroidismo renal secundario. Entonces, obviamente, las etiologías pues son en muchos casos muy diferentes a la insuficiencia renal aguda. Decíamos que la insuficiencia renal aguda prácticamente es nefrotóxica en la mayoría de los casos. Veíamos que podía ser infecciosa, pero veíamos que lo más frecuente es nefrotoxicidad. Aquí muchas insuficiencias renales crónicas pueden ser, por ejemplo, congénitas. Algunas razas de perros tienen alguna predisposición para ciertas enfermedades. Por ejemplo, displasia renal, el samoyedo, el shih tzu, los gatos persas, los gatos domésticos de pelo largo, pueden hacer displasia renal. Muchos gatos hacen también enfermedad renal poliquística, congénita. Algunos hacen, por ejemplo, fibrosis tubular, algunos terrier, que no podría serlo, el Lhasa Apso, en fin. Pero por lo general, la insuficiencia renal crónica es una enfermedad adquirida. Y hay tantas cosas que pueden llevarlo. Por ejemplo, cualquier animal puede terminar siendo insuficiente renal crónico, por ejemplo, por alguna reacción de tipo infecciosa o inflamatoria adquirida, ¿cierto? Ejemplos. Leptospirosis, pielonefritis, en los gatos la peritonitis infecciosa felina, la glomerulonefritis crónica, la amiloidosis, en fin. Hay muchas enfermedades infecciosas o inflamatorias que pueden desencadenar y terminar en una insuficiencia renal crónica.
digamos que algunas enfermedades neoplásicas pueden causar insuficiencia renal crónica, particularmente carcinoma renal y mieloma múltiple. Y, digamos, nefrotoxinas como el etilenglicol, que decíamos que era el de los anticongelantes para radiadores, puede terminar en insuficiencia renal crónica. Y también las intoxicaciones por aminoglicósidos, gentamicina particularmente. En fin, recordemos que la insuficiencia renal crónica no es una enfermedad como tal, sino la consecuencia de. Vamos a ver cuando veamos pielonefritis, cuando veamos síndrome nefrótico, que todas esas enfermedades pueden terminar en insuficiencia renal crónica. El paciente que es presentado a consulta usualmente llega por poliuria polidipsia. En la historia clínica eso se reporta de la... espérese, entro por el chat. En la historia clínica eso va a estar reportado de la siguiente forma. Entonces, cuando veamos en una historia clínica esto, es poliuria polidipsia. Casi que todos los pacientes llegan por poliuria polidipsia. ¿Por qué? Porque esta es de las cosas que más llama la atención en el propietario. El que su perro está consumiendo grandes cantidades de agua y está orinando muchísimo en cuanto a cantidad y veces en el día. E inclusive muchas veces le reportan a uno que el perro se está haciendo chichi dentro de la casa y que él nunca lo había hecho. Lo que quiere decir probablemente que esa insuficiencia renal crónica ya esté avanzada. Y recordemos, según la teoría de la nefrona intacta, que cuando una nefrona se pierde otra la compensa. Y va a pasar mucho tiempo en que el animal va probablemente a estar compensando. Y cuando ya muestra signos clínicos, el proceso está avanzado. Pero entonces usualmente el paciente llega con poliuria polidipsia. Hay muchas cosas en las cuales pensar con poliuria polidipsia. La primera, y pues obvia, es una insuficiencia renal crónica. Pero eso puede ser perfectamente una diabetes mellitus, puede ser, por ejemplo, un Cushing, puede ser, por ejemplo, si es una perra, una piómetra. Tal vez sean las primeras cosas que se le vienen a uno a la cabeza, y lo mando por chat. Insuficiencia renal crónica, diabetes, cushiniano, piómetra. Y hay que hacer diagnósticos diferenciales para ver hacia dónde nos vamos a enfocar. Entonces, veamos a ver, con gente que no hable frecuentemente, veamos. No, Paula Cubillo, yo hablo con ella muy frecuente. No, mentiras, hablo es con Paula Sierra. Paula Cubillos, ¿sí hemos hablado? Paulita Cubillos, ¿anda por ahí? Sí, profe, nosotros hemos hablado. ¿Verdad, Cubillos? ¿Y yo por qué no me acuerdo? No sé, profe. Ay, claro, tú eres Paula Andrea Cubillos, claro que sí. Bueno, Paulita, ya que abriste micrófono y no tienes problema como ciertas hierbas, Carol Stephanie Granados, hablemos un poquitico de este paciente. Nos llegó con poliuria polidipsia, ¿de acuerdo, Andrea? Listo, profe. Entonces, cuando llegan, uno empieza a pensar en ciertas patologías que podrían ser, ¿de acuerdo? Sí, profe. Comencemos a descartar enfermedades o a confirmar enfermedades. Comencemos con la diabetes. Y me vas a decir qué pruebas de laboratorio quieres para confirmar o descartar diabetes mellitus, ¿de acuerdo? Listo, profe. Pidamos una primera prueba. ¿Cuál sería? ¿Cuál crees tú que podría ser, mi doctora Paula Andrea?
de glucosa. Claro. Pues, Vamos a pedir una valoración de glucosa en sangre, ¿cierto? sí, profe. Claro. Y entonces, supongamos que nos salió hiperglicemia, ¿de acuerdo? Listo, profe. Listo. Eso nos inclinaría a muchas cosas, no solamente diabetes, ¿cierto? Sí, profe. Podría ser una pancreatitis, podría ser, en un gato es estrés, ¿no es cierto? Podría ser diabetes mellitus, podría ser Cushing, podría ser muchas cosas. Hasta ahora tenemos una hiperglicemia. Listo. Ni nos dice qué es, pero tampoco nos descarta otras cosas. Bueno, ¿qué más pedirías para ver si es o no una diabetes? Mellitus. Mm, también de pronto, no sé si se puede dar un examen de orina. No. Claro, un parcial de orina, ¿cierto? Sí, profe. ¿Qué podría aparecer en ese parcial de orina, Paula Andrea? Algo que tenga que ver, o sea, con la albúmina. No ¿Por sé. qué? ¿Y qué tal? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que a nivel glomerular el 100% de la glucosa que llega se filtra? Ah, sí, profe. ¿Y te acuerdas que se reabsorbe el 100% en túbulo contorneado proximal? Sí, profe. ¿Y te acuerdas que hay un umbral para la glucosa y a partir de ese umbral comenzamos a aparecer glucosa en la orina? Sí, profe. ¿Te acuerdas cuál es el umbral? Em, Entre 180 y 200 miligramos por decilitro en sangre de glucosa. ¿Y si este tipo es diabético, será que cruza ese umbral? no, ¿No? porque empieza a si se pasa el umbral, comienza a aparecer en la orina, ¿no? Correcto. Y entonces este paciente tendría dentro de ese parcial de orina que sacaste glucosuria. Sí, señor. Claro que sí, ¿cierto? Sí, profe. Pero todavía no nos diferenciaría un diabético mellitus de un cushiniano. Seguimos en las mismas. ¿Qué más tendríamos que ver de pronto para inclinarnos hacia diabetes mellitus? En la orina. Em, no sé si Mira, dime. proteína. No. Bueno, pero piensa una cosa, a ver. Un diabético mellitus y particularmente los perros, porque los gatos son diferentes. Los perros son diabéticos tipo 1, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que son insulinodependientes, mientras que los gatos tienden a ser diabetes mellitus tipo 2, que son no insulinodependientes. Entonces estamos con un perro. Si él es insulinodependiente, significa que no produce insulina, ¿de acuerdo? Listo, profe, sí. Entonces va a haber inicialmente, como no puede utilizar la glucosa que ingresa al cuerpo a través del alimento, vamos a tener un incremento en los niveles de glucosa en sangre, ¿de acuerdo? Sí, profe. Pero esa glucosa no la podemos meter a la célula porque no tenemos insulina. Y el cuerpo necesita fuentes de energía. Si no puede utilizar adecuadamente glucosa, ¿qué fuente de energía echaría a mano el cuerpo? Creo que coge la grasa. Claro. Y cuando echa mano de la grasa, que entre otras produce más ATP, es 2.5 veces más ATP que una molécula de glucosa, va a generar algo que se llaman cuerpos cetónicos. Ah, sí, sí, profe, ya me acuerdo que hablamos de eso. Y esos cuerpos cetónicos van a aparecer en orina. Y eso se llama cetonuria. Sí, Entonces, fíjate, ese paciente con glucosuria y cetonuria sí es un muy buen candidato a ser diabético mellitus. sí, profe, ¿De acuerdo? de acuerdo. Muy bien. Pero aprovechemos estas pruebas para el Cushing. Porque yo te dije que este todavía puede ser un cushiniano. Porque
Los cushinianos tienden a convertirse en diabéticos mellitus. ¿Sabrías por qué o vamos despacito? Despacito. Vamos despacito, mira. ¿Qué es el Cushing? El Cushing es cuando es, pues, por lo general es una enfermedad endocrina y Sí, se asocia pues con la producción de cortisol. correctísimo. Entonces tenemos un hipercortisolismo, ¿cierto? Por eso se llama hiperadrenocorticismo. Tenemos como es cortisol, hipercortisolismo. Estamos llenos de cortisol circulante, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces, mi doctora, el cortisol que circula en sangre aumenta o disminuye los niveles de glucosa. ¿Aumentaría? Sí, señor, es hiperglicemiante el cortisol, ¿cierto? Señor. Entonces los aumenta, pero ese perro, si es cushiniano, pues tiene disponibilidad de insulina, ¿de acuerdo? ¿Sí, mi doctora? Sí, profe. Pero resulta que el cortisol bloquea los sitios de receptores de la insulina y no la deja actuar. ¿Y entonces en qué termina el tipo? En hiperglicemia y además no puede utilizar la glucosa adecuadamente y se convierte en un diabético. Ah, listo, profe. Pero en este caso no es porque no produzca insulina, sino porque el cortisol no deja actuar la insulina. Entonces es muy frecuente que un paciente cushiniano termine siendo diabético mellitus. ¿Vale? Entonces primero se arreglaría lo del Cushing para... Claro, y entonces, ¿qué podríamos hacer para confirmar o descartar el Cushing? Porque también podría presentar diabetes mellitus. Podríamos hacer lo siguiente, hacer una valoración de fosfatasa alcalina sérica. ¿Sí? Sí, profe. Si el paciente tiene hiperglicemia y además tiene fosfatasa alcalina sérica elevada, es muy buen candidato para Cushing. Si tiene esa glucosa elevada con cetonuria y toda la cosa, pero la fosfatasa alcalina normal, es un candidato muy bueno para diabetes mellitus, tipo 1. Entonces vale la pena valorar la fosfatasa alcalina sérica en esos pacientes, ¿de acuerdo? Listo, profe. ¿Cómo la vio China? ¿Bien? Bien, profe. Bueno, y para piómetra, ¿qué hacemos? ¿Cómo descartamos piómetra? ¿Qué exámenes se te ocurre? Y también de proteína se me diría. Ah, ¿y qué tal un ultrasonido? Así, profe. Con eso sabemos si tiene o no tiene piómetra, ¿cierto? Una ultrasonografía. Claro. Y si vemos, oiga, este tipo tiene piómetra, esta china tiene piómetra, hacemos un cuadremático y vamos a encontrar leucocitosis probablemente con neutrofilia y desviación a la izquierda. Listo, Y eso profe. nos sugiere que es una piómetra. Y si no, pues decimos, hombre, ninguna de esas pruebas salieron como para indicar nada de eso, el tipo va a ser un insuficiente renal crónico. ¿Estamos, Paularita? Sí, sí, profe. Listo, mi china, gracias. Listo, profe. Gracias a usted. Bueno, entonces, ojo, poliuria polidipsia es un signo totalmente inespecífico. Habría que hacer diagnósticos diferenciales. Importante hacerlos. Vimos con Paula Andrea cómo ir haciendo esos exámenes para ir descartando o confirmando cosas. Y si nos quedamos finalmente con que el tipo es insuficiente renal crónico, ese parcial de orina que sacamos nos va a dar muchos datos. Vamos a encontrar una orina con una gravedad específica muy baja, 1007, 1000, hasta 1012 máximo. Generalmente isostenúrica y en muchos casos hipostenúrica, 1007, 1008. Grandes volúmenes de orina, gravedades específicas muy bajas
Y muy importante en este caso sí es la pérdida de proteína. Vamos a encontrar una importante pérdida de proteína a través de orina. Usualmente en el sedimento no se encuentra nada particular. Por eso decimos, voy a poner esa palabra por chat, que en insuficiencia renal crónica el sedimento es anodino. Significa que no tiene ninguna manifestación de inflamación en el sedimento, como la presencia, por ejemplo, de cilindros y cosas de esas. No, es un sedimento totalmente anodino, es decir, no nos dice nada el sedimento, pero pilas a la gravedad específica y pilas a la pérdida de proteína por parte de el riñón. Recordemos que podemos tener orinas diluidas en pacientes con falla hepática, que pueden semejar insuficiencias renales crónicas. Y decíamos que esa orina diluida ocurría por disminución en la producción de urea y falta de reabsorción de agua en el asa de Henle, particularmente en la rama fina del asa de Henle, en la cual teníamos que intercambiar agua por urea. Entonces, si es por falla hepática, esa orina diluida, probablemente tengamos en el parcial de orina reporte de bilirrubina positiva, lo que nos podría sugerir una lesión a nivel hepático. Y entonces entraríamos a hacer un perfil hepático para descartar eso, ¿cierto? O las mismas pruebas que hacemos de nitrógeno ureico y creatinina nos servirían para suponer o no, o presuponer una insuficiencia hepática. ¿Por qué? Porque el nitrógeno ureico y la urea, que son reportes dentro de esos datos que pedimos, van a verse muy disminuidos cuando hay insuficiencia hepática. Entonces, esto nos podría ayudar a pensar en un problema hepático con una orina diluida y diferenciarlo de una insuficiencia renal crónica. Entonces, como les digo, el primer signo es ese, poliuria, polidipsia. Usualmente los presentan por eso, pero algunos ya llegan con otros signos totalmente inespecíficos como letargia, anorexia, vómitos. Y muy importante dentro del examen clínico, ver dos cosas que nos pueden inclinar a pensar en insuficiencia renal crónica. Porque ya vimos que letargia, anorexia, vómitos, decaimiento, eso puede ser cualquier cosa. Cualquiera. Pero si tenemos esa orina diluida, podemos pensar tres cosas. O muchas más. Ya vimos cómo descartar Cushing, cómo descartar diabetes mellitus, que son poliúricas polidípsicas, esos animales. Pero también vimos cómo descartar piómetra en el caso de las perras. Y si pensamos en insuficiencia renal crónica, podríamos decir, oiga, ¿esto es una insuficiencia renal crónica o es una insuficiencia renal aguda, por ejemplo, por nefrotoxicidad por gentamicina? Recuerden que es la única insuficiencia renal aguda no oligúrica, sino poliúrica, ¿cierto? Entonces podríamos indagar sobre si ha recibido o no ese tipo de medicamentos. No, nunca le he dado nada de eso, doctor. Perfecto. Entonces nos vamos con la insuficiencia. Ahora, ¿cómo diferenciar la insuficiencia hepática? Miramos parcial de orina. Bilirrubina, negativo. No es por hígado. Bilirrubina positivo. Ah, puede ser por hígado. ¿Cómo está el nitrógeno ureico y la urea? No, niveles normales, normales medios. Ah, bueno, muy bien. No, están muy bajitos. Inclusive la urea y la creatinina está por debajo del valor de referencia. Ah, insuficiencia hepática. Y si no, pues insuficiencia renal crónica.
Importante mirar, digo yo, dos aspectos también para pensar en insuficiencia renal crónica. Dijimos que hay pérdida de proteína y que esa pérdida de proteína es importante. Una de las cosas que vamos a mirar en esos pacientes usualmente es pérdida de peso. Obviamente va a haber cierto grado de deshidratación, pero también, muy importante, las membranas mucosas, palpebral y oral, bucal. ¿Por qué? Porque van a estar muy pálidas. ¿Por qué? Porque el paciente tiende a desarrollar con insuficiencia renal crónica anemia no regenerativa. Y eso podríamos verlo en el hemograma que le podríamos tomar a ese paciente. Veamos a ver si... Ay, mire qué simpático. Karen Valentina Vargas. Karencita, ¿anda por ahí? Hola, profe, sí. Hola, ¿cómo vas? ¿Qué haces? ¿Qué es de tu vida? Bien, bien, profe. Cómo va la cosa, mi doctora Karencita? ¿Bien? Bien, profe, aquí estudiando. Ay, pero ¿quién la cree, no? Es como cuando dice uno juicioso. Sí, claro, toca, ¿no? Toca, Ah, profe. toca, ¿cierto? Karencita, ¿cómo valoras tú en el hemograma una anemia? ¿En qué te fijas en el hemograma? Profe, en la cantidad de glóbulos rojos. Bueno, entonces voy a ir poniendo por el chat. Recuento de glóbulos rojos, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, ¿qué más te fijas para una anemia? También la hemoglobina. Sí, señora, hemoglobina, por supuesto que sí. ¿Qué más? Bueno, sí, El el hemato. hematocrito, pero por supuesto, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y qué tal te lo voy a poner por chat a ver si te sirve para algo. ¿Qué tal los índices eritrocitarios? Ah, sí, claro, profe. ¿Te acuerdas cuáles son? BSM. PSM, HCM, concentración media de hemoglobina corpuscular. ¿Te acuerdas esos tres? Sí, señor. Bueno, ¿qué te dice? ¿Cuándo consideras tú en un perro que el hematocrito está muy bajito? ¿Cuándo te asustas? Cuando en conjunto todos pueden estar más bajos de los valores normales, ¿no? Porque pueden Pero, haber, digamos, solo el hematocrito un poquito, pero los otros están normales, pues de pero pronto ¿cuál no es, hematocrito ya no te gustaría en un perro? eh, tal vez por debajo del 20. Eh, digamos que por debajo de 30 en perros ya empieza uno a decir, uy, ¿qué pasó? Por debajo de 25 para gatos. Por debajo de 30 para perros. No quiere decir que estemos en punto de transfusión. No. Si un perro está en 28, 27, eso ya no es bueno. Está por debajo de 30, ¿de acuerdo? Listo, profe. ¿Cuándo pensar en una transfusión? Cuando estemos por debajo de 20 en un perro. Pero antes no. Entonces, bueno, te fijas en el hematocrito. La hemoglobina usualmente se calcula en los laboratorios como la tercera parte del hematocrito, ¿de acuerdo? Sí, señor. ¿Qué te dice el BCM? A mí, doctora. Profe, pues como el volumen como tal, tanto de glóbulos rojos, de glóbulos blancos y de las plaquetas. No, el BCM es volumen corpuscular medio, te habla del tamaño de los glóbulos rojos.
Por eso, profe, el volumen, ¿no? Sí, pero por eso se llama volumen corpuscular medio, pero te está hablando de tamaño. Ah, ok. ¿Es grande, es pequeño o es de tamaño normal? ¿De acuerdo? Listo. Si es grande, ¿cómo decimos? ¿Cómo se llama eso? Macrocitosis, ¿cierto? Sí, macrocíticas, Y si son de tamaño normal, microcíticas. tamaño normal, Ah, normocíticas. muy bien. ¿Y si son pequeñitas? A ver, así, microcíticas, Si es microcítica, ¿qué te está sugiriendo? que están más pequeñas de lo normal. Sí, pero te está sugiriendo pérdida de sangre. Sí, Y si son macrocíticas, ¿qué te está sugiriendo? Falta de cianocobalamina y ácido fólico. ¿De acuerdo? ok, Ok. listo. Sigamos. ¿Qué es la HCM? ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te está hablando? Ahí es la cantidad de hemoglobina, pero de igual forma en Claro, masa. cantidad de hemoglobina que tiene el glóbulo rojo, ¿cierto? Listo. Muy bien. Cuando tenemos una cantidad normal, ¿cómo lo llamamos? Normo, Normos crómicos. normocrómico, ¿cierto? Y si Sí. tienen menor, un color muy pálido y tienen poca hemoglobina, ¿cómo decimos? Hipo, Hipocrómicos. muy bien. Y por, si tiene mucha, hipercrómicos. Hipercrómicos. ¿Tú sabes que la hipercromía no existe? Mm, no sabía, profe, no. Pero mira, cada vez que te encuentres con que te dio hipercromía, el valor Está mal. no está mal. Te está diciendo que hay lisis de glóbulos rojos, Ah, porque la ok. hipercromía como tal no existe. Entonces eso podría hacerlo, por ejemplo, un paciente con una babesiasis, ¿cierto? Sí, sí, señor. Ah, porque hay lisis de glóbulos rojos. Muy bien. ¿Y qué te dice la concentración media de hemoglobina corpuscular? ¿Qué es eso? ¿Qué te está diciendo? Eh, es como la concentración Más o de... menos. Realmente es una proporción, ¿de acuerdo? Ok, sí. Es una proporción. Ven y yo me abro por aquí un aparato de estos Paint y te voy a explicar una cosa para que me hagas, para hacerme entender con lo de proporción. ¿Apareció el tablero, doctora? Sí, sí, señora, ya se... Listo, mi china. Entonces vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a dibujar tres glóbulos rojos. Voy a dibujar uno, voy a dibujar otro y voy a dibujar otro, ¿de acuerdo? Este Sí, es el señor. tamaño normal. ¿Sí ves que el del centro es el normal? Eso es Sí, normocitosis, ¿cierto? sí, señor. Vamos a dibujarle a cada uno, adentro del glóbulo rojo, la hemoglobina. Vamos a decir lo que va a ser H. Y vamos a dibujar una H más o menos del mismo tamaño en los tres. Los tres tienen hemoglobina, ¿cierto? Sí, profe. Pero mira, este es normocítico, normocrómico. Significa que tiene una cantidad suficiente de hemoglobina para el tamaño del glóbulo rojo, ¿de acuerdo? Eso te dice normocítico, normocrómico. Pero mira, por ejemplo, el grande.
¿será que la hemoglobina para el tamaño del glóbulo rojo será suficiente? No, le queda corto. Parece como que le queda corta, ¿cierto? Y como que al chiquitico como que tiene demasiada. Sí, Eso es lo que te dicen esos valores. Mira, para los perros, el BCM ideal es 70. ¿De acuerdo? La hemoglobina corpuscular media ideal para los perros es 23. Y la concentración media de hemoglobina corpuscular ideal para los perros es, y para cualquier especie animal, es así, es para cualquier especie animal, es 33. De aquí para abajo, podrías empezar a pensar en hipocromías. De aquí para abajo, podrías empezar a pensar en que va para una microcitosis. ¿De acuerdo? sí, señor. Listo, ¿quedó eso clarísimo? Sí, profe, claro. Muchísimas gracias, mi doctora. Muy querida por la ayuda. Gracias, profe. Bueno, Karencita, juiciosa. Que siga estudiando como dice que está haciendo, ¿no? Claro que sí, Que profe. yo qué le creo, yo, Karencita, Sí, profe, sí. seguro. Además, tu tema es diabetes mellitus, ¿no? Sí, sí, señor. Uy, entonces pilas con eso que hablamos hoy. Sí, profe. Bueno, muy bien. Gracias, Karencita. Bueno, sigamos. Entonces, pilas al peso del animal, a la pérdida de peso, pilas a las mucosas, pilas a esa anemia no regenerativa. Ya vimos con Karencita cómo podemos valorar esa anemia. Hicimos ese recorderis, si es una anemia macro o microcítica, hipo o normocrómica, si la proporción es adecuada o no, en fin. Y muy importante ver el índice de reticulocitos para saber si finalmente es o no es regenerativa. Podríamos hacer un examen de palpación abdominal. En el caso de los gatos podemos valorar el tamaño de los riñones. Vamos encontrando los riñones pequeños, probablemente nodulares, firmes, ¿no es cierto? Podríamos encontrar edemas subcutáneos, inclusive ascitis en los pacientes con insuficiencia renal crónica, particularmente por hipoalbuminemia, ¿no es cierto? Sobre todo aquellos pacientes que vengan probablemente de un síndrome nefrótico, de una glomerulonefritis, por ejemplo, donde hay una pérdida proteínica glomerular, pero brava. Y comenzamos a hacer una base de datos mínima. Vimos un hemograma, importantísima, para ver cómo está esa anemia y si es no regenerativa. En algunos casos, digamos, en algunos trastornos infecciosos como Ehrlichia o como PIF en los gatos, pueden cursar con hiperproteinemias, pero ya vimos que las hiperproteinemias no existen. Ellos pueden estar haciendo una reacción hiperinmune, lo que genera una hiperproteinemia, y podría ser ese el origen de la cosa. Y por supuesto vamos a tener, si hacemos química sanguínea, azotemia renal. Y recuerden que cuando tenemos una azotemia, particularmente cuando hablamos de nitrógeno ureico y creatinina, necesitamos que por lo menos haya perdido mínimo el 50, pero aproximadamente el 75% de las nefronas. Y muchas veces estos pacientes, si no han perdido por lo menos el 50 o 60% de su funcionalidad, pueden presentar valores de nitrógeno ureico y creatinina dentro de límites de referencia. Y es ahí cuando entraríamos con esa prueba de sDNA que podría darnos una indicación temprana de que se pierde
o se está perdiendo tasa de filtración glomerular efectiva, ¿cierto? Definitivamente la insuficiencia renal crónica produce orinas con concentración muy, muy inadecuada, es decir, lo que dijimos, 1007, 1012 más o menos. Y se puede observar, digamos, una proteinuria significativa. ¿De acuerdo? Bueno. Podríamos hacer cultivo de orina, urocultivo, si sospechamos, por ejemplo, de una pielonefritis, que podría generar esto, o una nefrolitiasis, porque los cálculos producen infecciones urinarias secundarias. Podríamos hacer ultrasonografía y sería muy útil para ver tamaño renal, para ver si existe o no, por ejemplo, una hidronefrosis que pueda sugerir obstrucción, para ver si tenemos una enfermedad renal poliquística. La ultrasonografía de abdomen es fundamental. Más que la radiografía abdominal. Porque muchas veces utiliza uno, si no tiene a la mano ecografía, pues una radiografía abdominal. Y podríamos evaluar el tamaño renal, pero no siempre se ven. Pero sí podríamos identificar, por ejemplo, cálculos, ¿no? En estos pacientes es conveniente valorar presión arterial, ¿de acuerdo? Valoremos presión arterial sistémica. Uy, perdón, que este es un paciente que, a ver, ¿qué es lo que dice el tipo de esto? Ah, es que me mandaron los resultados. Espere a ver si de pronto este sería un buen casito para... Ah, esto no, esto es mentiras, esto es un coproscópico. Listo, cuadremático, coproscópico, tenemos unas... Listo. Perfecto. Ahorita los miramos. Entonces, doctores, valorar presión sanguínea. Muchos pacientes de estos dicen las estadísticas que fácilmente el 50% o más de los pacientes terminan volviéndose hipertensos sistémicos. ¿Cuándo considerar hipertensión sistémica en los animales? Digamos, en los... Ustedes saben que cuando uno valora presión arterial, está valorando presión arterial sistólica y diastólica. Digamos, en los perros, tener presiones sistólicas mayores a 170, 180 y presiones diastólicas mayores a 95, respectivamente, podrían sugerir hipertensión arterial. Repito, valores de presión sistólica por encima de 180 y diastólicas por encima de 95. Para gatos, presiones sistólicas por encima de 200 para sistólicas y por encima de 145 para diastólicas. Son indicativas de hipertensión sistémica. Profe, ¿me repites la diastólica, porfa, en perros? Entonces, perros, mira, sistólica mayor a 170, 180 y diastólica mayor a 95. Gracias, profe. ¿Y te quedó bien, gatos? Mayor a 200 para sistólica y mayor a 145 para diastólica. Sí, profe, gracias. Listo, mi doctora, con gusto. Valoremos presión arterial. Ultrasonido, radiografías abdominales podrían ser. En algunos casos, cultivo de orinas y sospecho de una pielonefritis, por ejemplo, una nefrolitiasis. Y mínimo, valoración de nitrógeno ureico creatinina y hemograma. ¿De acuerdo? Bueno, si ya estamos muy concretos con que esto es una insuficiencia renal crónica, pues
hay que instaurar un tratamiento para esa insuficiencia. El tratamiento, hay que ser claros con el propietario, no es curativo, primera cosa. La idea del tratamiento en insuficiencia renal crónica es, digamos, lentificar, hacer más lenta la progresión de la enfermedad renal. Pero es irreversible y es progresiva. ¿Qué tan rápido vaya? ¿Qué tan lento vaya? Pues depende del tratamiento que estemos dando. Lo primero sería, por supuesto, el tratamiento a través de la dieta. Esa dieta debe tener unas características particulares. Primero, es una dieta con proteína restringida. Es una dieta con proteína restringida, ¿por qué? Porque no le podemos poner trabajo al riñón. Proteínas en exceso y de no muy buena calidad le va a producir o generar problemas al riñón. Pero bravas. Entonces, proteína restringida. Por supuesto, ingreso de sal restringido. ¿Por qué? Porque el ingreso de sodio particularmente va a aumentar los niveles de volemia y toda la cosa, pero va a producir mayor retención de líquidos por parte de este paciente. Entonces, restringir cantidad de proteína, el ingreso de sal y tratar de dar calorías no proteínicas, más vitaminas y algunos minerales. No estoy hablando de suspender proteína, no podemos hacerlo, sino una cantidad restringida con alto valor biológico. Por ejemplo, dietas como la KD de Hills o la dieta renal de Proplan o de Royal Canin. Pero todos sabemos lo costoso que puede ser una dieta de Hills. Podemos arruinarnos. Podemos hacer alternativas. Por ejemplo, en los perros, fuente de proteína o un queso cottage, que es muy bajo en grasa, o una pechuguita de pollo, que es desmechadita, con arrocito y con habichuela. Y un poquitito de aceite de oliva. Buenísima dieta para un renal. En los gatos son carnívoros estrictos, ahí se nos complica un poco la vida, pero arrocito con huevo sería una buena alternativa en gatos y de pronto un poquitico de aceite de oliva. Y nos funciona para gatos. Porque es que a veces las dieticas de prescripción son bravas para el bolsillo, ¿cierto? Bueno, en los gatos sobre todo hacer restricción del ingreso de fósforo. Eso nos ayuda por lo menos a reducir la progresión de la enfermedad renal. Reduce también mucho la probabilidad de que hagamos hiperparatiroidismo renal secundario y que eso pueda generar una mineralización renal, ¿cierto?
Si le vamos a hacer dieta casera al animal, no le suspendamos de un papayazo la sal. Es decir, si el perro ya comía dietas caseras, pues comencemos a bajar paulatinamente en un proceso entre 2 y 4 semanas el ingreso de sal, hasta que le demos comida sin sal, pero que él se vaya acostumbrando al sabor. Porque de lo contrario, si le cambiamos de un día para otro, el perro nos va a rechazar la comida. Entonces hagámoslo lentamente, lentamente. Es muy importante estar valorando los desequilibrios ácido básico, hídrico y electrolítico. La mayoría de los pacientes con insuficiencia renal crónico presentan poliuria obligatoria y obviamente viene una polidipsia compensatoria. Entonces, primero, el paciente siempre debe disponer de agua fresca y limpia en todo momento. Uno de los grandes errores que cometen los propietarios es, como está orinando tanto y es porque se está tomando unos baldados de agua, pues le voy a quitar el agua. Qué inteligente. Hombre, lo estamos perjudicando, lo estamos deshidratando. Si él está buscando, yo le digo a los clientes, hermano, si él está tomándose un baldado de agua al día es porque lo necesita. Y no es voy a tomar más agua para hacer más pipí y complicarle la vida a mis propietarios. No. No me le suspenda por favor el agua. Y dígale al cliente, por favor. Ay, pero es que si quiere tomar dos baldados de agua y entonces me la paso todo el día, pues búsquele un sitio donde orinar en la casa o sáquelo más seguido, pero no me le vaya a restringir el agua. ¿Cierto? Y de hecho necesitamos forzar el consumo de líquidos y particularmente en los gatos. Uy, eso sí que son un chicharrón para que tomen agua, ¿no? En los gatos muchas veces nos toca recurrir a administrar líquidos por vía subcutánea porque el tipo casi no toma agua. Es que los gatos son raros. Ellos son muy especiales. Un paciente que es un chicharrón. En algunos casos tenemos que valorar los desequilibrios ácido-básicos. El paciente va a tender, al igual que la insuficiencia renal aguda, a la acidosis metabólica, ¿cierto? Recuerden que lo primero que valoramos es primero el pH. El pH está por debajo del 7,4, estamos tendiendo hacia acidosis metabólica, pero tenemos que mantenerlo por encima de 7,2. Si está menor a 7,2, necesitamos valorar los niveles de bicarbonato plasmático. Si están por debajo de 14 milimoles por litro, hay que aplicar bicarbonato. Repito, pHs menores a 7,2 con niveles menores a 14 milimoles por litro de bicarbonato, hay que aplicar bicarbonato. Podemos iniciar con bicarbonato oral, cada 8 a 12 horas. Básicamente una cucharadita de bicarbonato tiene alrededor de, ¿qué les digo? 2.000 miligramos de bicarbonato. Tenemos que utilizar dosis entre 8 y 12 miligramos por kilo, cada 8 a 12 horas de bicarbonato. Podríamos empezar por vía oral. Y mejor. Y vamos observando el pH sanguíneo. ¿Cierto? El objetivo de este tratamiento es mantener el pH plasmático por encima de 7,2 y el bicarbonato plasmático por encima de 14. Si no, pues ya requiere aplicación por vía endovenosa si estamos muy complicados. Por ejemplo, un pH de 6,9. No nos pongamos a tratarlo por vía oral, de una vez bicarbonato a la vena. Entonces hay unas fórmulas que hablan de los 1000 equivalentes por superficie corporal, de no sé cuánto, y la reposición y los valores que tengamos de bicarbonato. Hay unas fórmulas para eso. Entonces calcula y le pasa por vía endovenosa el bicarbonato.
En el caso del paciente anémico, que este es de pan de cada día con insuficiente renal crónico, tenemos alternativas. Para la anemia, podemos utilizar, por ejemplo, puse anemia. Para la anemia podemos utilizar, por ejemplo, EPO, eritropoyetina. ¿Cuál es el problema? Aquí tengo a Paula Andrea Cubillos, mano levantada. Doctora. Sí, profe, es que te iba a preguntar, es que acá viendo unos tratamientos decía que suministrar hidróxido de aluminio para disminuir el fósforo y pues Sí, si eso sirva porque a veces yo he visto que en las contraindicaciones dice que no se suministrar en pacientes con enfermedades renales, no sé, pues en no, humanos. pero hidróxido de aluminio para el fósforo y disminuir la concentración de fósforo es válido. Completamente válido, doctora. Y acá dice que también el extracto de alcachofa para disminuir la presión arterial. Vea pues, no sé, habría que preguntarle a nuestras abuelitas, ¿cierto? Lo que pasa es que yo ya no tengo abuelita, pero tú sí puedes, porque eso ya empiezan las mamás a decir, claro, el extracto de alcachofa, eso es maravilloso para no sé qué, esa sí no te la puedo decir, la verdad no tengo ni idea. ¿Y eso, qué libro está leyendo? No, profe, es un PDF acá de insuficiencia renal crónica en veterinaria. Chévere, chévere, fíjate que yo nunca había oído del extracto de alcachofa. Deliciosa, la alcachofa es una delicia, ¿o no? ¿Sí te gusta? Pues casi no la he probado, profe. Ay, la alcachofa, dígala, no regaña a su mamá. La alcachofa es una verdadera delicia, pero además cuando llegas y te comes todas las hojitas de la alcachofa, luego sacas el corazón de la alcachofa y te comes el resto. Uy, eso de hecho es un plato de los más costosos que hay en los restaurantes, porque es una verdadera delicia. Entonces dígale, mamá, quiero extracto de alcachofa para mañana de almuerzo. Listo, profe. Yo también hace mucho tiempo que no como alcachofa, hombre, no me acordaba ni que existía. Es una verdadera delicia. Lo que pasa es que la preparación tiene unos chicharrones bravos. Entonces, por eso debe ser. Mi mamá sí hacía alcachofa y mi abuela, pero yo, ni de riesgos. Eso tiene su magia. Ya hay época de alcachofas, no es siempre. Entonces las mamás decían, no, es que no estamos en época de alcachofa. Entonces hay que esperar la época de alcachofa. Y entonces ellas las compraban y hacían una cantidad de menjurjes ahí para la alcachofa. Pero es una delicia. Te la recomiendo, Andreita. Si no nos funciona la EPO, porque la EPO es costosa, y también ahí hay mucha controversia, hay gente que dice, eso no está confirmado en pequeñas especies. Yo he utilizado EPO en perros con muy buen resultado, pero la EPO es costosa, es muy costosa. Hay un producto, es que no me acuerdo, lo usé hace ya un tiempo. Espérese, a ver, déjeme echar cabeza y verá que eso me viene a la cabeza. Hay un producto que se llama, ¿qué les digo yo? Deme un minutico y verá que yo me lo saco de la cabeza. Ah, sí, miren, eso se llama Recormón. Voy a ponérselos por aquí. Recormón. Es una EPO recombinante humana. Buenísima. Ay, ahí sigue jorobando esta señora. Van a ver lo rico que es manejar clientes el día de mañana. Yo no sé por qué inventaron el chat. Ay, Dios mío. Yo no sé cuántos chats recibo al día. Y odio ese pito.
Entonces, Recormón, eritropoyetina humana. Si no tenemos recursos para la eritropoyetina, podríamos utilizar, hay un producto en humanos que se llama decadurabolin. Decadurabolin. Eso es básicamente una cosa que se llama, es un andrógeno, se llama, ahora es eso es nandrolona, que estaba poniendo yo. Nandrolona. Suena muy bien, se llama decadurabolin, se consigue en cualquier droguería. Bueno, ya hoy en día es difícil conseguir el decadurabolin. Las cosas buenas, los laboratorios, y cuando son baratas las dejan de producir. Uno podría utilizar hasta 40 miligramos como dosis total para un perro y hasta 20 miligramos como dosis total para un gato. Y lo aplica una vez a la semana. Puede ser que necesitemos 3 o 4 inyeccioncitas de decadurabolin a ver si esa anemia responde. Y si no, pues definitivamente la utilización de andrógenos, hay muchos, digamos, en veterinaria se usa mucho uno que se llama principio activo estanosolol. Se lo voy a poner estanosolol. ¿Quedó bien? Sí. Es un andrógeno. Digamos que este es un tratamiento para pequeños animales, entre 1 y 4 miligramos por vía oral. Pero si no consiguen el decadurabolin, pues EPO, y si no, pues nos tocan andrógenos, porque ¿qué hacemos? Eso ayuda mucho con esa anemia no regenerativa. La nandrolona. Hay productos veterinarios, creo que, es que no me acuerdo de ese producto veterinario, pero hay. Es que yo uso usaba el decadurabolin, pero hoy en día con la facilidad de la EPO, pues me he ido más por la EPO. Entonces, ya vimos, dieta, hidroterapia, verificar cómo está la acidosis metabólica, por debajo del 7,2, manejar bicarbonato, tratamiento de la anemia no regenerativa, tratamiento de la hipertensión. Recuerden que muchos perros se convierten en hipertensos y gatos, pero primero la restricción de la dieta sería la mejor alternativa para manejar presión arterial. Es una de las razones por las cuales tenemos que suspender el ingreso de sal. Entonces, restricción de sal en la dieta. Es el paso inicial. Que si no se controla la hipertensión con la restricción de sal, pues empezamos a hacer tratamiento farmacológico, pero empezaríamos inicialmente con furosemida. Y si definitivamente no nos funciona, pues ya pensaríamos en otros fármacos antihipertensivos. En otras palabras, no nos metamos a manejar inicialmente la hipertensión de un paciente insuficiente renal crónico con IECAS. Primero, restricción de sal. Segundo, manejo de furosemida. Y si definitivamente ninguna funcionó, pensamos en los IECAS. Pero no antes. ¿De acuerdo? Y sobre todo, hacer vigilancia del paciente, hacer controles en el paciente. Si el paciente tiene una insuficiencia renal crónica leve, podemos verlo cada 3 meses. Tráigamelo en 3 meses a ver cómo va la vaina, mi hermana. Sin problema. Pero si es moderada a severa, tenemos que verlo cada mes. Y tenemos que hacer pruebas y que tenemos que hacer valoración de cómo va la vaina. Y si lo que hemos establecido como tratamiento ha funcionado.
Entonces, por favor, no me vayan a dejar un perro abandonado ahí. No, ya le mandé el tratamiento, doctor. Bueno, y entonces, no, pues ya le mandé el tratamiento. Hasta luego, perro. No. Cualquier animal debe hacerse seguimiento, ¿de acuerdo? Cualquier animal. La hiperfosfatemia, que de pronto no sé si mencionaba por ahí la doctora con el hidróxido de aluminio. Por lo general, cuando damos terapia de líquidos, la hiperfosfatemia se reduce, ¿no? Entonces, por lo general, ese no es el problema. La hiperfosfatemia, pues hay que reducir el ingreso de fósforo en los gatos, pero en general cuando se hace terapia de líquidos, la hiperfosfatemia cede con facilidad. Hay que estar más pendientes son de los niveles de sodio, de los niveles de potasio, porque recuerden que en insuficiencia renal terminal entramos con hipercalemias. Y muy importante en los insuficientes renales crónicos, entro por chat, importantísima, la hipocalcemia. La hipocalcemia porque veíamos que son pacientes que no pueden producir ese metabolismo activo de la vitamina D para absorción de calcio intestinal. Entonces estos pacientes tienden a bajar muchísimo sus niveles de calcio sanguíneos. Eso puede llevar al paciente a hacer un hiperparatiroidismo renal secundario y son pacientes que pueden sufrir osteoporosis, fracturas atraumáticas y por supuesto tetania. Quiero que hablemos un poquito de eso para que nos quede claro el concepto. Pero para eso me gustaría llamar a alguien. Espere a ver si alguien que ni siquiera conozca. Vea, aquí hay una niña que se llama Carol Andrea Barona. Mucho gusto, Carol Andrea. ¿Cómo estás? Mauricio Ortega. Hola, profe. ¿Cómo estás? Porque yo nunca había hablado contigo. Sí, profe, sí habíamos hablado en algún momento. ¿Verdad? Sí, profe, claro. Bueno, Carol Andrea, vamos a trabajar un poquitico eso de la hipocalcemia porque muchas veces en un insuficiente renal crónico el dueño te va a llamar diciendo que el perro está convulsionando. Pero resulta que realmente no es una convulsión. Realmente lo que está haciendo es una tetania. ¿Entenderías lo que es una tetania? Algo que puede pasar bueno, un síntoma nervioso puede ser. ¿Has oído hablar del tétanos? ¿O no? No, profe. Bueno, a ver, es que hoy en día como los juegos han cambiado, ustedes nacieron fue con una tablet en la mano. En vez de llevarle ropita al niño, les llevan una tablet. ¿Alguna vez viste un caballo de palo? De los que jugaban los niños para montar a caballo y toda la cosa. Sí, profe. Así se pone el paciente. Y por eso se Rígido. dice, eso, y por eso dicen que el paciente entra en caballete. Así se pone, rígido, cuando tiene esa hipocalcemia. Se le traba la mandíbula porque no puede del dolor y produce unos dolores insoportables, insoportables. Y el perro comienza a gritar que no te imaginas. Aullar, a gritar, es que ni siquiera ella ladra, grita por los dolores. Eso es una tetania producida por una hipocalcemia, ¿de acuerdo? Y muchas veces la gente dice, está convulsionando. No, tiene una tetania, que es diferente, ¿de acuerdo? Sí, profe. Entonces mira qué vamos a hacer cuando tengamos una tetania, ¿de acuerdo? Te voy a explicar qué vamos a hacer. Hay un producto, si tienes una hipocalcemia, ¿qué darías? Pues calcio, ¿cierto? Sí, señor. Hay un producto que se llama gluconato de calcio y viene
al 10%, ¿de acuerdo? Vamos a tomar de ese gluconato de calcio al 10% entre 2 y 8 ml. ¿De qué depende 2 a 8? 2 para los animales pequeños, 8 para animales grandes, ¿de acuerdo? Si es un perro mediano, pues 4. Tomamos esos 8 o 2 o 6 ml y los vamos a disolver en 100 ml de dextrosa al 5%, ¿de acuerdo? Sí, profe. Entonces agarras un buretrol, cargas 100 ml de dextrosa y a eso le aplicas entre 2 y 8 ml de gluconato de calcio, ¿de acuerdo? Sí, profe. Y vas a pasar esa cantidad por vía endovenosa en 15 minutos. ¿Vamos? El animal se va a relajar, va a dejar de gritar y va a parar esa tetania. ¿Hasta ahí vamos correcto? Sí, profe. Carol Andrea Barona Castiblanco. Sí, profe, aquí estoy. Muy bien. Ahora, ¿entiendes por qué un animal con esa hipocalcemia hace hiperparatiroidismo renal secundario? ¿O nos vamos a un tablero, Castiblanco? Sí, profe, vamos a un tablero. ¿Tienes gripa? Sí, profe. No, no se nota para nada, ¿yo? Me imaginé. ¿Y eso por qué estás con gripa? ¿Qué pasó? No sé. ¿Ah? De pronto de los fríos que están haciendo ahorita. Oiga, está haciendo helaje, ¿cierto? Horrible. Horrible. Yo también a veces digo, Dios mío, yo necesito calefacción. Están haciendo unos fríos tremendos. Bueno, ¿apareció el tablero, mi doctora? Sí, señor. Bueno, esto que voy a dibujar aquí es la tráquea. ¿Te acuerdas que por aquí tenemos un par de lobulitos así como en forma mariposa? ¿Qué órgano es ese? La tiroides. ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Estás con una gripa, estás hablando como Rugrats de Payales, ¿cierto? Sí, profe. ¿Te acuerdas que hay 4 glandulitas colocadas de esta forma en cada glándula tiroidea? ¿O no te acuerdas de eso? Sí, profe. ¿Y cómo se llama esa glándula? ¿Para qué? Tiroides. Paratiroides, ¿cierto? Sí, señor. Ella secreta una hormona que se llama PTH, que es la hormona paratiroidea o paratormona, ¿de acuerdo? ¿Qué hace esa hormona paratiroidea? ¿O no te acuerdas, Blanco? No, profe. Ay, Telnida, estás hablando por la nariz. Espérate que estás picha. No te voy a perdonar porque estás picha. Yo digo, uno que va a poder pensar con esa peste tan horrible que tienes. Veamos. Gracias, Carol Andrea. Que te mejores. Gracias, profe. Bueno, hablemos con... Uy, ¿está la doctora Geraldine Chape? ¿O no? Sí, profe. Acá Hola, estoy. ¿cómo vas? Hola, profe. Bien. ¿Entendimos lo de la tetania y cómo tratar la tetania? Sí, profe. Bueno, ¿qué es lo que hace la paratormona Chape? Ella regula los niveles de calcio en plasma, ¿de acuerdo? Sí, profe. Si yo tengo calcio en la sangre y ese calcio se baja, la paratormona manda una orden a los huesos y le dice a los huesos, hagan resorción y necesitamos mandar calcio hacia el plasma.
porque tenemos una hipocalcemia. Entonces, imagínate este paciente insuficiente renal crónico que no puede absorber adecuadamente niveles de calcio y ese calcio comienza a disminuir, ¿de acuerdo? Sí, En el profe. plasma. ¿Qué haría la paratormona? ¿Aumentaría la paratiroides? ¿Aumenta la secreción de paratormona o la disminuye? Creo que la disminuye. ¿Por qué no necesitamos sacar mucha paratormona para que esa paratormona mande órdenes al hueso para que el calcio salga y se vaya para el torrente sanguíneo? Entonces aumenta ahí. Entonces aumenta. Entonces, fíjate que tenemos una palabra. ¿Te acuerdas que yo dije hiperparatiroidismo? Sí, Entonces eso es lo que se va a generar, hiperparatiroidismo. Vamos a secretar grandes cantidades de paratormona. ¿Y por qué se llama renal secundario? Porque te acuerdas que esa hipocalcemia es generada por una insuficiencia renal sí, profe. y es secundaria a esa insuficiencia renal, ¿cierto? Sí. De ahí el nombre de que un animal con esa hipocalcemia tan severa genera hiperparatiroidismo renal secundario. ¿Quedó más claro así? ¿O no? Sí, profe. ¿Me lo jura? Levante la mano. Yo quiero la... No, mentiras. ¿Está diciéndome la verdad o qué, Geraldine Chape? No, sí, profe, ya entendí. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti, mi doctora Geraldine. Bueno, ya entendimos. Es muy frecuente la hipocalcemia en perros con insuficiencia renal crónica. Cuando se presenta tetania, tratarla inmediatamente, eso es muy doloroso. Y después deberíamos suplementar ese perro con calcio y con vitamina D. Entonces le puede dar el calcio que toma la mamá, se lo puede dar también al perro. Ay, que ese es mi calcio. Es que es carísimo. Entre otras, el calcio que compran las pobres señoras, carísimo. Pero nos toca robarle calcio del de ella, porque ¿qué hacemos? Y se lo damos al perrito porque necesita calcio y dos, vitamina D, porque recuerden que no puede generar ese metabolito. Vamos a ver si de esa forma podemos ayudarle un poquito. Pero lo básico es lo que hemos hablado de el tratamiento dietético, en la regulación de los desequilibrios hídricos, ácido básico, electrolítico, el tratamiento de la anemia, el tratamiento de la hipertensión cuando se requiere, cuando lo tenga, y el seguimiento del paciente para que no vayamos a entrar en problemas. Frecuente, frecuentísima la insuficiencia renal crónica. Quisiera uno que fuera menos, pero infortunadamente es unas grandes, digamos, incidencias que tenemos en clínica de pequeños. Insuficiencia renal crónica. Preguntas, doctores, ¿cómo estamos hasta ahí? Para ver si yo creo que ya la semana entrante nos metemos con pielonefritis, síndrome nefrótico y de pronto hablar un poquitito de cistitis, de la surreolitiasis, para ir avanzando en esto, para ver si ya podemos hacer próximamente un taller, ¿no? Y con eso arrancar ya con la parte de pulmonar. Entonces, doctores, ya estamos muy encima, es que si agarro pielonefritis nos quedamos en la mitad y no quiero quedarme en la mitad. Repasen, lean, ya vimos insuficiencia renal aguda crónica. Comencemos a leer esas nefropatías. De leer y leer aparecen cosas como por ejemplo esa, yo no tenía ni idea que los gatos no tenían receptores dopaminérgicos. Bueno, debe ser porque no
No trabajo con gatos realmente. Pero interesante ese dato. Muchas gracias a la doctora. Ahí, ¿cómo se llama ella? Bueno, ay, se me olvidó. Bueno. Carol Estefan. Ah, Carol Stephanie, ahora sí, bueno, muy bien, Carol Stephanie. Ay, pero no fue ella, fue una compañerita. Carol Stephanie. A leer, doctores, a leer y leer y leer y leer. Y si encontramos información nueva o cosas así como estas, chévere. Todos los días estamos para aprender, por supuesto. Y en nuestras charlas no es Mauricio enseñando a, sino Mauricio también aprendiendo de. Y pues cualquier información así como relevante, interesante, pues compartámosla porque yo también necesito aprender todos los días, doctores. Yo también necesito aprender y, y eso se logra a través de lectura diaria. Entonces, al leer mis doctores, se cuidan mucho. Carol Andrea Barona, que se mejore, porque esa peste la tiene pues atrapada. Yo creo que la gripa te tiene. Estefanía Castaño va a preguntar algo, levantó mano. Gracias, profe. ¿Pregunta o gracias, profe? No, yo tengo una duda, profe. Dime, Estefanía Castaño Giraldo. Tú que has, bueno, no sé, sí, además que también has recetado. ¿Cuál es la diferencia entre el ID y el AD? La verdad no sé bien. O sea, sé que el ID es como para digestivo, ¿cierto? Y el Sí, AD también. sí, pero es que es un producto totalmente diferente porque es un producto de altísima biodisponibilidad y absorción. Entonces, muchos pacientes hospitalizados preferimos utilizar AD y luego para la casa ID. Ok. Pero los dos son maravillosos y particularmente el AD en pacientes hospitalizados que empiezan a recibir, digamos, sus primeras alimentaciones después de haber pasado un periodo de mucho tiempo sin alimentarse. La AD es maravillosa. ¿Vale? Bueno, sí, es que yo le doy, pues no de vez en cuando, sino que a veces mi perrita se cree rumiante y le da por comer pasto. Entonces vienen las consecuencias. Entonces no sí. ¿Tú le das a ella concentrado o comida casera? Concentrado, profe. Por eso. Hay algo muy importante que tienen deficiente todos los concentrados de perros. Ay, profe, hablando de eso, si tú me puedes decir, yo le doy Agility Gold piel. ¿Tú qué opinas? Mira. Si tú te fijas, por ejemplo, en las dietas de restricción para bajar peso, tienen altas concentraciones de fibra. ¿De acuerdo? Cuando tú metes mucha fibra en el concentrado, el consumo de alimentos se hace menor porque la fibra llena. Entonces, la mayoría de los concentrados de rutina en los animales tienen bajas concentraciones de fibra, porque si le metieran más fibra, el perro no comía lo suficiente para cubrir sus necesidades, ¿de acuerdo? Entonces, los concentrados todos pecan por fibra. Aparte del concentrado, ¿le das algo de fibra? No, como snacks, de vez en cuando zanahoria. Eso, Y de vez en cuando zanahoria. fruta, pero no. Démosle más de vez en cuando. Démosle por lo menos un par de veces a la semana. Ok. A ver si deja de buscar. ¿Qué crees tú que es que el perro come pasto? ¿Por qué come pasto? Porque está buscando fibra. Ok. Pero como él no es rumiante, le irrita el estómago, produce gastritis y viene un vómito, viene diarrea. Sí. Entonces, dale un poquito más de fibra, particularmente zanahoria es muy buena para dar fibra. Pero dásela por lo menos un par de veces a la semana mezclado con el alimento o dásela cruda. Les encanta la zanahoria. Sí. Y vemos a ver si mejora un poquito eso.
¿Vale? Correcto. Listo, doctora Estefanía Castaño Giraldo. Vale. Muy amable, profe, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Doctores, que pasen buen resto de semana, se cuidan mucho, que se mejore Carol Andrea, que no se vaya a enfriar, que se ponga buenas cobijas y toda la vaina. Y Dios mediante, entonces nos vemos con ustedes. Ustedes son de martes en la mañana, ¿cierto? Nos vemos el próximo martes. Bueno, profe, chao. Gracias, profe. Bueno, hasta luego, muchachos. Gracias, profe. Chao. Gracias. Con mucho gusto. Chao.